León. Bueno, En el estamos medio de la comenzando. pantalla, Julio. Estamos Ok, está comenzando en comenzando unos Cristóbal. segundos. Sí. Ok. En unos segunditos. Francisco, ¿puedes verificar? Sí. Estamos. Bueno, ahí estamos. Bueno, muy buenas noches, amigos del ajedrez puertorriqueño. Y como habíamos mencionado anteriormente, teníamos programado para el día de hoy la conferencia Partidas Memorables del maestro internacional Julio Kaplan, campeón mundial juvenil de 1967. Antes que nada, ¿verdad? Quiero agradecer al maestro nacional Donato Rivera y Jorge Freire, quienes durante, yo diría que este año completo y parte del 2019 han estado realizando una serie de conferencias con un fin muy bonito, y es para las nuevas generaciones que puedan conocer quiénes son nuestros héroes nacionales del ajedrez puertorriqueño. Así que les agradezco a Donato y a Freire por esta gestión que han estado haciendo en beneficio de la nueva generación de ajedrecistas puertorriqueños. Quiero dejarlo antes de iniciar con el presidente de la Federación de Ajedrez de Puerto Rico, Francisco Cruz, para que nos dé un saludo. Gracias, Cristóbal. Buenas noches a todos los fanáticos del ajedrez que se están uniendo, ¿verdad? Por favor, compartan el video para que le llegue a más gente y vean cómo el ajedrez ha acaparado, ¿verdad? Todas las disciplinas deportivas, ¿no? Mientras otros deportes están encerrados en sus casas ¿verdad? Por la situación del mundo, el ajedrez ha tenido un resurgir súper impresionante. Esto es otra de las actividades que hemos hecho, ¿no? Estas actividades, como Cristóbal dijo, la empezó Donato y Freire en el Museo del Deporte, pero las hemos movido algo online y ha sido todo un éxito, inclusive llegamos a más gente, ¿no? Así que gracias Donato y gracias Freire, ¿verdad? Por esa oportunidad, al distinguido, ¿verdad? Campeón juvenil, es un placer, no había tenido la oportunidad, pero es un placer. Todos los ejercitas conocemos de sus grandes logros y se lo agradecemos. Todos tenemos una foto con el mural que usted tiene en el Museo del Deporte en Guaynabo. Todos lo tenemos, mis niños tienen una foto allí y es de verdad que un súper verdadero honor. A León, que lo conocimos en la actividad que hicimos, ¿verdad? En memoria y en honor a nuestro gran campeón y nuestro gran presidente, ¿no? No es fácil llevar el título de gran campeón y gran presidente como lo llevó Moraza. Y fue un placer, León, gracias por compartir. Y los demás distinguidos, ¿verdad? Miembros que están aquí, Julio, Arcadio, siempre es un placer. Nuestras féminas, Keisly, Natacha, y si se une también el gran maestro Zapata luego, pues imagínense, casi de la casa. Así que esperemos que sea del disfrute de todos y nada, de verdad que es un placer. Yo me voy a excusar porque hay mucha gente hablando y yo, si me dejan, hablo, como podrán ver. Así que yo me excuso, pero voy a estar en la transmisión haciendo comentarios y toda la cosa, pero de verdad que Kaplan, a los demás los conozco, pero un súper placer tenerlos y gracias por la oportunidad y que esto sea el disfrute de todos los ajedrecistas de Puerto Rico y del mundo, ¿no? Yo sé que esto rompe las barreras de Puerto Rico. Hay mucha gente viéndonos en las diferentes actividades que estamos haciendo. Y de los anuncios, pues yo sé que Cristóbal al final lo hace. Quería solamente decir algo respecto a la cooperación que hemos estado recibiendo Jorge Freire y yo de parte de Cristóbal, de Francisco y de otros miembros de la Federación de Ajedrez de Puerto Rico para darle realidad a esta idea que se nos ocurrió por allá, creo que fue por mediados de 2019, de mediante una serie de charlas que antes de la pandemia eran en persona, ¿verdad? Presenciales, usando como sede el Museo del Deporte Puertorriqueño, y las cuales tanto Freire como yo, estoy seguro que él va a opinar igual, pensamos que han sido un gran éxito, principalmente por la gran cooperación que hemos tenido de Cristóbal y de Francisco, por sí mismos ellos y a nombre de la Federación de Ajedrez de Puerto Rico.
esta actividad de hoy en particular pues todavía nos llena de más regocijo porque cuando empezó la pandemia del COVID pensamos que esto se iba a morir realmente, ¿verdad? Pero cuando vimos que estaba la federación haciendo una serie de actividades online, Jorge y yo dijimos, bueno, acá, pero nosotros también podemos hacer eso. Y entonces pues ahora estamos y nos pareció tremendamente adecuado comenzar en el medio de del online, ¿verdad? A través del internet, honrando la figura que es realmente cimera en el ajedrez puertorriqueño, aunque él después se fue de Puerto Rico y continuó sus grandes proezas fuera de Puerto Rico, pero las que hizo en Puerto Rico fueron suficientes para que nadie se olvide de él. Todo el mundo sabe quién es Julio Kaplan en Puerto Rico, no importa cuál sea la edad, y por eso yo creo que esta actividad ha tenido una respuesta tremendamente entusiasta, porque todo el mundo quiere oír de esa persona de quien, digo, ver las partidas y verlo a él también, esa persona de quien por tantos años han escuchado tan buenas cosas. Solamente para agradecer a todos los que nos han ayudado en este proceso. Yo me hago eco de las palabras de Donato y quisiera también en términos de cómo vamos a seguir la charla, ¿verdad, Donato? Que tú expliques un poco. Ahí llegó Zapata ahora. Quiénes van a comentar y etcétera, ¿no? Al final se pueden pedir comentarios y preguntas del grupo en general. Si querías decir algo sobre eso. Sí, brevemente. Saludos, Zapata. Hola, ¿cómo están todos? Saludos. Y saludos, Bernard. Hey, Julio, ¿cómo estás? Francisco. Bien, ¿qué tal? Saludos. Jorge, ¿qué tal? Juan. Saludos, bien. Alonso, Saludos. Un abrazo. Bien, muy bien. ¿Qué tal? Como dije un poco más temprano, hace unos minutos, estamos conectados a través de Zoom, el grupo que va a participar activamente en la actividad, Jorge Freire, que va a estar principalmente a cargo hoy, este servidor que también dirá una que otra cosita hoy, pero en la del sábado quizás habla un poquito más, el señor Juan León, Cristóbal y Francisco, que se nos va a retirar ahí, pero que se podría quedar si quisiera, ¿verdad? Y el gran maestro internacional, Alonso Zapata, que son los que realmente están participando a través de Zoom. Además de ese grupito, decidimos como una cortesía especial a personas que nos pareció que se lo han ganado y se lo merecían. Incluimos a Arcadio Cruz, a Bernard Christensen, a Keisla Vega y a Natasha Morales, que van a participar más bien principalmente como espectadores, pero en unos momentos dados, Freire o yo le podemos pedir comentarios sobre lo que esté ocurriendo en la charla, ¿verdad? Pero el resto de las personas están accediendo a esta actividad a través de Facebook, Facebook Live. Como dije, hoy va a ser principalmente Jorge Freire el que va a estar a cargo de las presentaciones, tanto sobre el maestro internacional Julio Kaplan como de las partidas mismas, con uno que otro comentario de mi parte, de Zapata, de León, según ellos les parezca pertinente. Pero les pedimos a los otros que están como invitados especiales que en unos momentos dados les vamos a pedir, ¿verdad?, que participen con alguna expresión, pero aparte de esos momentos, pues pediríamos la cooperación para no llenar mucho como dice Francisco, ¿verdad?, que se forme un revolú y todo el mundo habla, pues que mantengamos más o menos ese protocolo. Eso es todo. Pues estamos listos, yo entiendo, Jorge. No veo a Jorge ahora. Jorge como que se desconectó. Sí, pero vamos a darle una oportunidad para que también Julio Kaplan se exprese a toda la fanaticada del ajedrez de Puerto Rico. Por favor, maestro. Bueno, cómo no. Mucho gusto de verlos a los que ya los conozco y de conocerlos a los que no. Y me alegro que nos hayamos podido reconectar con la Federación de Ajedrez de Puerto Rico a través de este online. Un gran gusto que me hayan organizado esto con mis partidas. Me siento muy honrado y al mismo tiempo creo que es una excelente idea para promover el ajedrez entre los jugadores más jóvenes, la idea que han tenido Donato y Freire de organizar estas charlas. Así que con gran gusto participo y
veremos qué resulta. Va a ser un éxito, estamos seguros. Vamos a ver si conseguimos a Freire, que se nos ha desconectado. En lo que Freire viene, Me está llamando. también reconocer el gran maestro Zapata, que estuvo un tiempo aquí en Puerto Rico y ha sido muy colaborador. Por favor, Zapata, salúdanos. Oh, un placer, un placer. Me encanta estar con ustedes, me alegra mucho y cuenten conmigo, ¿no? Toda la cosa Dejé eléctrica. muchos amigos entrañables en Puerto Rico, Bueno, así como que entonces, siempre es un placer estar con ustedes. Gracias. estoy hablando con Freire, que me dice que se le desconectó el internet. Vamos a ver cómo resolvemos esta situación. Donato preocupado por su conexión y fue a Freire. Sí. Bueno, no. Me dice que parece que está volviendo. Vamos a ver si los dedos cruzados están ayudando. Sí, no, y eso le da tiempo a la gente que comente, le da tiempo a la gente que le dé share rapidito a este video para que le llegue a más personas del ajedrez puertorriqueño y cruzar esa frontera de Puerto Rico. Así que, por favor, a todas las personas, estamos pendientes de los comments. Yo sé que Cristóbal está pendiente de los comments. Sí. Pongan sus comments y ya hay gente mandándole por ahí saludos a Zapata. Obviamente, como usted dice, dejó mucha gente que lo aprecia aquí en Puerto Rico. Oh, gracias. Tanco le mandó unos saluditos. Qué bien, qué bien. Y nada, sigan dejando sus comments, los leemos y siempre estamos pendientes. Dímelo, Cristóbal. Ahí está Mira, Freire, espérate. Cristóbal, Ahí está me Freire. dice- Sí, ahí está, me- ahí está. Está entrando. Me dice que tú tienes que admitirlo. Sí, está joining, Está joining, ok. Ahí estamos. Ahí ya lo vemos, yo creo. Ahí estamos, perfecto, Freire. perfecto. Ahí está. Oye, Bueno, maestro, yo con su permiso me excuso. Voy a seguir la charla por el Facebook Live. Gracias a todos por esta oportunidad, por cómo están apoyando las diferentes actividades de la federación. Todo el mundo está uniéndose y pues me excuso del Zoom, pero lo sigo por el Facebook Live para que haya menos gente y puedan entonces participar y dialogar. Y además, con tanto buen jugador de ajedrez y yo pues como que no hago falta mucho y Cristóbal sí hace falta porque él dirige la parte técnica. Así que los dejo, un abrazo a todos, siempre hay cariño y siempre a la orden. Ustedes lo Y saben. gracias por todo tu apoyo. Gracias, Cristóbal. gracias, Cristóbal. Gracias, Francisco. Muy bien. Cristóbal Ay, se queda. se nos fue Freire de nuevo. No, Freire está ahí. No, Freire está estás ahí. en el centro. Sí, está bien. Pues nada, podemos empezar, yo creo, Jorge. Ok, vamos a empezar. Yo voy a hacer una pequeña reseña biográfica de Julio, pero le voy a pedir a Julio en distintos instantes en la reseña que abunde sobre algunos temas y aspectos de su vida. Así que, pues nada, voy a comenzar. Primero quiero decir que aunque no lo crean, cumplo 50 años en el ajedrez puertorriqueño en marzo del año que viene. He conocido en nuestro ajedrez dos figuras que han trascendido nuestra isla y básicamente están a nivel global, ¿no? Llegaron a estar a nivel global. Y una de ellas es Narciso Rabel Méndez, que como ustedes saben fue, con sus aciertos y sus desaciertos, ¿no? Fue presidente adjunto de la Federación Internacional de Ajedrez, promotor a nivel mundial de torneos internacionales en Puerto Rico. Eso en el lado de la promoción. En el lado de los jugadores, pues ciertamente el único jugador que hemos tenido realmente en nuestros 90 años de historia de nuestra federación que ha trascendido a nivel global fue Julio Kaplan. Así que me enorgullece hacer esta charla sobre su vida y sus partidas. Julio nació el 25 de julio de 1950 en Argentina, que por cierto, hace unos días atrás cumpliste 70 años, ¿verdad, Julio? Correcto. ¿Todavía se celebran?
Bueno, no pudimos celebrar mucho por el COVID, así que el año que viene celebro los 70 de nuevo. Ok. Tengo entendido que en Argentina, antes de venir a Puerto Rico, él se traslada con su familia a Puerto Rico cuando tenía 13 años. Algunas fuentes dicen en el año 64, otras dicen en el año 63. 64 es correcto. Eso? 64 es correcto. 64. Sí. Y yo entiendo que tu papá era, no sé si era arquitecto. Era arquitecto y cuando nos trasladamos a Puerto Rico, él organizó una urbanización que él estaba a cargo de construir y trabajó como arquitecto muchos años. Ok. El entrenador tuyo en tus años de la niñez y temprana juventud, entiendo que fue el maestro internacional Jacobo Bolbochán, hermano de Julio. Sí, te voy a parar ahí enseguida porque yo no sé de dónde salió eso en el internet, pero yo a Julio Bolbochán lo conocí, estuve en una simultánea que dio él, pero entrenadores, o sea, hoy día uno dice, ¿cuál fue tu entrenador? En ese entonces, la idea de un entrenador era una cosa insólita. Y uno se desarrollaba un poco como las plantas silvestres, uno solo. Y también fue para mí así un poco en Argentina. Había mucho ambiente de ajedrez en Argentina cuando yo estaba empezando a jugar. Había unos cuantos jugadores fuertes y había varios clubes bastante fuertes, pero en realidad yo nunca tuve un entrenador o clases o ese tipo de... O sea, que eso es una aclaración importante, ¿no? Sí. Fuiste autodidacta. Autodidacta, siempre. Ok. Tú fuiste campeón de Puerto Rico en una sola ocasión porque jugaste un solo torneo nacional, ¿correcto? 1967. Sí, correcto. ¿Por qué fue eso si llegaste en el 64? No, sabes que estaba tratando de acordarme por qué no jugué en los campeonatos anteriores y no estoy seguro. No me acuerdo muy bien por qué ese fue mi primero, porque yo estaba jugando, jugué en equipo de Puerto Rico en el 66 en el campeonato estudiantil mundial y en torneos de Centroamérica y el Caribe, pero no sé por qué nunca jugué en el campeonato de Puerto Rico hasta el 67. Y ese campeonato tú lo ganas, el del 67, con 10 puntos y medio de 11 posibles. Sí. Tengo entendido, de acuerdo a nuestra enciclopedia viviente, Enrique Beard Picot, que la única tabla que tuviste en ese torneo fue contra Frank Benítez y que ganaste las otras 10. Correcto. Ok. Me parece que la partida más clave, que yo creo que éramos los dos favoritos, Luis Suárez y yo, si no me equivoco, la van a comentar. Esa partida la vamos a comentar, sí. Bien. En ese torneo dice Enrique, tú me confirmas si esto es cierto o no, que se suscitó una especie de controversia porque un jugador experto nacional de nombre Gregorio Cotto te entregó la partida después de la primera jugada. ¿Tú te acuerdas de eso? Me acuerdo, y en la última ronda, para colmo, que había y en la última ronda, y creo que Luis Suárez entonces objetó, etcétera. En aquella época se vio como un gesto de caballerosidad. Hoy en día sería una cuestión totalmente antiética hacer eso, ¿no? Sí, incluso en aquel momento yo creo que todos, incluido yo, lo vimos un poco mal, porque realmente me parece que lo lógico es que él juegue, trate de ganarme y darle oportunidad a Luis Suárez de alcanzar o ganar. O sea que lo cierto es que tú lo hubieras ganado 99 de 99, pero... Bueno, pero si todos los que tenemos rating más alto siempre fuéramos a ganar, no jugaríamos nunca. No, cierto. O sea, ciertamente si eso se suscitó en ese torneo, yo estoy con Suárez, que había que objetarlo, ¿no? Pero ciertamente, pues,
ese fue un gran torneo nacional que obtuviste una gran puntuación. Vamos a analizar esa partida contra Suárez. Tu más alto rating a nivel FIDE, Elo FIDE, fue de 24.80 y tu título fue de maestro internacional. No obstante, a mi entender, ¿verdad? Tenías fuerza de gran maestro, venciendo a muchos en tu carrera ajedrecística, que duró... Yo quiero decir algo en ese puntito, sí, que es que yo tuve poca oportunidad de compartir con Julio, porque coincidió que cuando yo me fui de Puerto Rico y eventualmente nunca regresé al ajedrez, pues ahí fue que él llegó, ¿verdad? Excepto que nos conocimos en ese torneo que él mencionó hace un ratito, en el 66, en el Campeonato Mundial por equipos estudiantiles en Örebro, Suecia. Y después de eso, pues, ¿verdad? Seguía sus partidas con cierto interés, vi su desarrollo, siempre me impresionó el hecho de que aunque pocas de sus partidas llegan a los finales porque él las gana en el medio juego, en las pocas que llegaban a los finales era un finalista brillante. Tenía la influencia de compositores de estudio como Tolstoy, etcétera, ¿verdad? Pero ahora cuando me pongo a ver estas partidas, a Troitsky. Específicamente recuerdo que en aquellos tiempos hablábamos de Troitsky, Kaplan y yo, que él era fanático de Troitsky, yo también. Sí. De hecho, ahora una de mis estudiantes, Natasha Morales, también es fanática de él, es que la verdad es que él es impresionantísimo. Pues lo que quiero decir es que ahora cuando me puse a examinar estas partidas que él jugó después de yo dejar de verlo, llegando hasta el 88, creo que fue la última, y ahí se retiró, que es que parecía lo que tú acabas de decir, por eso que lo recordé, que yo considero que Julio Kaplan es un gran maestro disfrazado de maestro internacional, porque es que esas partidas, o sea, yo examino muchas partidas y doy charlas sobre partidas de grandes maestros, etcétera, y de hecho yo quiero el privilegio de poder después en adelante, algunas de las que no podamos ver en estas 3 cortas sesiones, ¿verdad?, pasarlas después en el contexto de las charlas que damos en otros momentos, porque es que de verdad es un gran maestro disfrazado de maestro internacional. Bueno, sin duda, inclusive me cuenta Enrique Bird Picot que hacia principios de los 80, ya yo creo que lo que pasa es que Julio estaba retirado, pero a principios de los 80 la FIDE tomó una determinación de otorgar el título de gran maestro a los maestros internacionales de más alto rating en ese momento. Lo que me explica Enrique es que el título de gran maestro se le otorgó a Julio Bolbochan, que en ese momento era maestro internacional, y como Julio estaba en proceso de retiro o retirado, no le dieron el título de gran maestro otorgado por la FIDE sin tener que jugar un torneo. Eso es una explicación un cuento que me hace Enrique de lo que sucedió en esos primeros años del Elo, ¿no? Y de para determinar quién era gran maestro o no en aquella época. Sí, eso es bien interesante, porque ciertamente yo estoy de acuerdo contigo. Sí, yo diría que probablemente es difícil comparar, porque el título de gran maestro en la generación anterior a la mía era una cosa sumamente extraordinaria, había muy pocos. En mi generación, algunos más, y ahora en generaciones subsiguientes hay más, o sea que al mismo tiempo que los ajedrecistas se vuelven más fuertes y al mismo tiempo se difunde más el ajedrez y hay más grandes maestros. Las cosas, las normas que uno tiene que cumplir para el título también van cambiando. Por ejemplo, el Campeonato Mundial Juvenil que yo gané en el 67, ahora da el título de gran maestro automáticamente. ¿Sí? Y cuando yo lo jugué, daba el título de maestro internacional. Sí. Y de hecho, muchos de los jugadores que estaban con más alto rating en el mundo en esa época que tú jugabas eran maestros internacionales también. O sea, que claro. Yo estaba verificando la lista del 71 de enero y tú ocupabas el puesto 104 del mundo en ese momento, en la lista de enero del 71. Cuando te retiraste en el 80, ocupabas la posición 123 con un elo de 24.80. Jorge, me gustaría aportar algo. Es que
en ese momento, Julio, con el rating que tenías, y lo llevamos a la fecha de hoy, es un rating de alrededor de 2.600 algo, ¿no? 2.480 es alrededor de 2.600, así que seguramente tenía todos los méritos para ser gran maestro. Estaban entre los 100 o algo, o 108 mejores jugadores del mundo, por supuesto. Tenía la calidad y fuerza de un gran maestro. Así que lo que dicen todos ustedes es cierto. Además tenía muy buena, una calidad de juego increíble, extraordinaria. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y de hecho, si vienes a buscar en la lista hoy en día el 104 o el 120 del mundo, estaría más o menos en 2.600, 2.620 por ahí, ¿no? Lo cual coincide con lo que dice Zapata. Sí, hay algo que me está muy curioso, el retiro de Julio del ajedrez a los 30 años de edad, sumamente joven, ¿verdad? Que de hecho se entiende que quizás la fuerza máxima de un ajedrecista es entre los 30 y los 35, ¿no? O sea que Carlsen no ha llegado a su tope todavía. Pero posterior a eso te mantuviste ligado al ajedrez en el aspecto de la programación, ¿verdad? Y en el desarrollo de las primeras computadoras de ajedrez. Sí, eso es correcto. Yo cuando me retiré del ajedrez, los últimos torneos que jugaba un torneo por año nomás en Lone Pine y sin ninguna preparación ni nada. O sea, tomaba esa semana para jugar y eso era todo, porque estaba terminando mis estudios en ese entonces, la maestría en computación. Y empecé como programador, cuando buscaba trabajo como programador, tuve la oportunidad de hacer un programa de ajedrez. Eran los días en que se estaban haciendo populares los microprocesadores, que era una cosa nueva. Y programé varios microprocesadores para jugar ajedrez y con bastante éxito se vendieron en sitios como Radio Shack. Eso era antes de las computadoras PC. Había maquinitas específicas para jugar ajedrez con un tablero electrónico y yo programaba algunas de ellas. Y básicamente mi vida tuvo una trayectoria diferente. La conexión con el ajedrez en ese sentido es un poco indirecta y principalmente me sentía que para hacer las otras cosas que yo quería hacer en mi vida, hacer mi carrera y vivir con mi familia y no viajar tanto como uno viajaba con el ajedrez, etcétera, que era muy difícil seguir dándole al ajedrez el esfuerzo que necesitaba, porque realmente para uno mantenerse a un nivel alto en ajedrez requiere esfuerzo y estudio constante, y era muy difícil para mí mantener las dos cosas en la vida. Y entonces preferí dejar de jugar, tal vez una decisión un poco extrema en ese momento, pero la hice, que preferí dejar de jugar y retirarme que jugar así ocasionalmente y sin preparación como lo estaba haciendo. ¿Hiciste un intento de convertirte en un ajedrecista profesional en algún momento, después de tu bachillerato de Berkeley? Sí, entre el bachillerato y la maestría. Yo terminé el bachillerato en el año 72, que fue cuando Bobby Fischer ganó el campeonato mundial contra Boris Spassky. Y hubo una enorme, pero relativamente breve explosión en el interés por el ajedrez en Estados Unidos. Entonces, con tal motivo, tuve oportunidades de dar clases de ajedrez, de escribir artículos y con eso ganar algún dinero para mantenerme como ajedrecista. Los torneos, aún los torneos magistrales, nunca pagaban lo suficiente en ese entonces para uno hacer una carrera profesional, pero con estas otras cosas uno se podía defender. Y por unos años, entre el 72 y el 77, que volví a Berkeley a hacer mi maestría, principalmente viví del ajedrez. O sea, que el intento lo hiciste entre el 72 y el 77 realmente, ¿no? Sí, sí. O sea, que ya para el 77 tomaste la decisión que el ajedrez no era lo que querías para tu carrera, ¿no? Para tu... Correcto.
Como Correcto. principal Tu fuente de ingreso. profesión principal, digamos. Como Sí. profesión principal y como manera de ganarme la vida era, no sé, sentía, como era tan difícil, yo sentía demasiada presión y preferí buscar una carrera que también me encantaba. Sí. Las computadoras en ese entonces eran una cosa nueva y muy interesante y llena de posibilidades, y cuando estudié un poco computación me encantó también y decidí buscar mi carrera por ese Y lado. tengo entendido que Kasparov inclusive y el equipo de Kasparov que estaba desarrollando también esa computadora trabajó contigo en algún momento. Sí, él principalmente él lo que estaba buscando por su parte, que después lo hizo con una compañía alemana, le organizó eso, era buscar cómo organizar la información, o sea, buscar bases de datos compartidas como hay ahora por todos lados. Eso era una cosa nueva y él fue uno de los ajedrecistas de primer nivel que logró ver desde el principio, desde que todavía era solamente una idea, las posibilidades de ese tipo de informática. ¿Te refieres al concepto de chess base? El chess base, precisamente. Okay. Y él y yo trabajamos, él principalmente era apoyo para la promoción de las computadoras que jugaban ajedrez. Él no participaba, digamos, en la programación en sí o en el aspecto algorítmico, pero participó conmigo en la programación y así nos conocimos. Nunca jugamos, yo ya estaba retirado, pero nos conocimos. ¿Ya él estaba retirado? Yo cuando lo conocí a él tenía 43 años. Estuvimos en una promoción conjunta en Las Vegas y todo lo que me acuerdo, Kasparov es tan competitivo que nos sentamos, estábamos esperando que empezara una conferencia y hablaba de cuántas flexiones de brazos hacía él todos los días. Y entonces me preguntan, yo me dice, no sé cuánto hacía, 40, 50, y me dice, y me dice a mí, ¿y tú cuántas puedes hacer? Y yo le digo, yo no sé, yo estoy muy viejo. Y entonces él me mira a mí todo serio y me dice, ¿cuántos años tienes? Y yo le digo, 43. Y entonces él me dice todo serio, ah, sí, estás muy viejo. Mira, pero un carácter muy interesante, Kasparov, y lo sigue siendo. Ahora está metido en política y todavía es interesante seguir lo que hace. Mira, mientras hemos estado en esta última conversación, los que están en Zoom quizás vieron, pero los que están por Facebook Live, no sé si ven también, que Arcadio ha estado supliendo unos datos bien interesantes, que en esos años Kaplan hizo tablas dos veces con Karpov, una vez con Petrosian, una vez con Korchnoi, una vez con Porqueres, y no se recuerdo qué otros mencionó ahí, pero que obviamente, por lo menos a nivel de poder entablarle a los mejores del mundo, él estaba acostumbrado cuando se sentaba a jugar con una de estas personas, él mira, puede que me gane, pero puede que yo le entable o que yo le gane, y claro, en muchas ocasiones, como veremos en las charlas, ¿verdad? Kaplan le ganó a muchos grandes maestros en ese número de jugadas corto en que él siempre ganaba sus partidas. También le entabló Spassky. Le ganó a Tukmakov en un mundial universitario que yo estaba presente en el 71. Le ganó a Larsen en el 69. Le ganó a Grigorich en el 74. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Exacto. Oye, y un par de, me interrumpo a ustedes con un par de comentarios de anécdota, Julio, y corrígeme si estoy incorrecto. En esa época de los 70, como ajedrecista profesional, me recuerdo vernos en Nueva York y hablando del tema de lo difícil que es ser profesional de ajedrez, en otras palabras. Oye, enseñando se gana dinero, pero desafortunadamente no mejora el ajedrez propio, ¿no? Entonces, me recuerdo, creo que tener esa charla contigo de tu comentar, oye, tengo muchos estudiantes en el área de Nueva York, pero se me dificulta mejorar mi ajedrez. Y el otro comentario que quería hacer también de esa época, creo que escribiste un libro, ¿verdad? En la época que empezaban las computadoras, de cómo sacar del máximo a su computadora de ajedrez, que salió por el 76. No sé si quieres, ¿no? Explicar en eso. Correcto. Sí, ¿qué libro fue ese?
Ese era el título en inglés, How to Get the Most Out of Your Chess Computer, creo que era. Ajá. Sí. Si vas al Chessbase, el sitio web de ellos, hace unas semanas el presidente Frederick escribió un artículo sobre ese libro, recordando los días de esos días de los 70 de la computadora de ajedrez. ¿Se consigue ese libro todavía, Julio? No, ya está fuera de... Está fuera de... Sí. Ok. Y la cuestión de los seconds y los entrenadores en esa época para los grandes maestros o para los maestros internacionales que querían convertirse en grandes maestros. ¿Había ese elemento en juego o no? No. Los únicos que tenían ese tipo de apoyo eran en la Unión Soviética y en algunos otros países de Europa Oriental, donde el gobierno apoyaba el ajedrez. Y muchas veces, por ejemplo, venía a un torneo un jugador y traía un segundo, por ejemplo, un asistente. Cuando yo fui al Mundial Juvenil, yo traté de ganar por segunda vez el Mundial Juvenil en el 79. Sí, eso lo vamos a tocar un momento dentro de un momento. Y vino Carpo ya, pero para tocar este tema vino Carpo, por ejemplo, con Furman, Sí. era un gran maestro fortísimo, Sí, para ayudarlo, pero fue el único. Todos los otros vinimos solos. Porque ¿Y tú no usaste era una alguna cosa vez uno? común. ¿Tú usaste ¿Perdón? alguna vez algún segundo en algún torneo? ¿Usaste alguno? Yo nunca tuve. ¿No? Fui una vez como segundo, trabajé como segundo para Enrique Mecking de Brasil, Sí. Ok. pero yo nunca tuve segundo en mis torneos. ¿En qué torneo trabajaste con Mecking? El torneo de Petrópolis, el internacional que se jugó en Petrópolis en Brasil. 73. 73. No lo sabía. Sí, que él clasificó para el torneo de candidatos No, entonces. tremendo. Mm, Estuviste sí, ahí, sí. Julio, no lo sabía. Sí, está bien. ¿Solamente para el internacional o estuviste más tiempo antes? No, solamente para el internacional. Oh, Nos conocimos en el 72 en el torneo en San Antonio, que creo que he mencionado, y ahí me invitó para que fuera como segundo de él. Me solicitó para... ¿viajaste directamente a Brasil para estar con él ahí, pero antes estuviste preparándolo o algo? No. Muy poco. Me contrató principalmente para el torneo, para ayudarlo a analizar las partidas suspendidas y preparar un poco las aperturas. Oh, interesante. Tremendo dato, sí. Interesante. Pues entonces vamos a seguir. Fuiste campeón mundial juvenil en Jerusalén, Israel, 1967. Ese torneo tuvo la particularidad que fue boicoteado por la Unión Soviética y sus satélites. Aún así, yo entiendo que fue un torneo fuertísimo que tenía a los futuros grandes maestros Raymond King de Inglaterra y a los fuertísimos Robert Hübner de Alemania y Jan Timman de Holanda. Y como todos sabemos, estos dos últimos eventualmente serían candidatos al campeonato del mundo. Ese torneo mundial juvenil de Jerusalén lo ganaste en la fase final invicto, aunque creo que en la fase preliminar perdiste una partida, pero ganaste 4 y empataste 1. El segundo lugar fue para King, el tercer lugar fue para Timman, si mal no me equivoco, para Hübner, no me acuerdo, pero creo que fue Timman tercero y Hübner cuarto, si me acuerdo bien. sí. Y tuviste el logro, ¿verdad?, de ganarle tanto a Timman, que es una de las partidas que vamos a analizar, y le ganaste a Hübner también. ¿Qué recuerdas de ese torneo? Bueno, más que nada la sorpresa mía y de todos los demás de haber yo ganado. ¿Cómo llegas a ese torneo? ¿Cómo llegas a ese torneo, Julio? O sea, ¿la Federación de Puerto Rico te ayuda a llegar allí? O sea, ¿cómo fue? Sí, la Federación me pagó los gastos del viaje y de la estadía para llegar allá. Y creo que la estadía nos la pagaba y la organizaba la organización del torneo en Israel. El viaje lo pagó la Federación de Puerto Rico. Llegamos, fue suerte que se pudiera jugar porque
empezó el torneo como a 3 semanas de terminar una guerra en que hubo en el 67 en los alrededores de Israel, de Jerusalén. ¿Fuiste solo, Julio? ¿Fuiste Sí. acompañado? No, fui solo. Oh. Solo. Ahí también, por ejemplo, el único jugador que vino acompañado con un maestro segundo fue el jugador rumano, Izdabu, que vino con Chokaltia, que era, no sé si era gran maestro entonces, pero sí, después fue gran maestro. Era un maestro internacional fuerte, sí. Sí. Y fue el único que vino, porque como ya les digo, excepto en los países del este de Europa donde el gobierno apoyaba, no era una cosa normal que viniera uno con asistentes. ¿Y tú te sorprendiste de ganar ese torneo? Totalmente. ¿Cuál era tu meta, si acaso, si tenías una? Jugar y ver cómo salía. Realmente no tenía expectativas ni buenas ni malas. Que probablemente esa actitud me ayudó a poder jugar bien y ganarle a algunos jugadores fuertes que si no tal vez me hubieran intimidado. Ajá. Pero, ¿Y ya Timan estaba precedido de cierta fama, aunque era tan jovencito? sí, Timan era conocido. Y el jugador holandés, Holanda siempre ha sido un país bastante fuerte en el ajedrez, pero entonces era muy fuerte. Y Timan era ya, creo que ya en esa época era su mejor jugador. Y había jugado ya en muchos torneos en Europa y era conocido. Yo me acuerdo cuando supe que él iba a venir, lo consideré uno de los favoritos para el torneo. Sí. Y lo mismo de Hübner, menos fama tenía en ese entonces un poco que Timan, pero ya era un jugador muy fuerte y muy, muy talentoso, como demostró después. Y le ganaste las partidas a ambos, sí. Sí. ¿Jugaste posteriormente en el 69 o defendiste, debo decir, tu campeonato mundial juvenil en el 69 en Estocolmo, Suecia? ¿Eso lo hiciste porque querías defender tu campeonato o porque querías probar que contra los soviéticos y los satélites soviéticos podías figurar en una buena posición? Era más bien defender lo primero, defender el título. Nadie lo había hecho, en parte porque muchos habían ganado el título en la última oportunidad para jugar, después ya tenía la edad, no les permitía jugar de nuevo. Yo lo gané a los 17 años, entonces podía jugar de nuevo a los 19. Exacto. Y me pareció que era una idea interesante tratar de defender el título y ganarlo 2 veces. Y de hecho, la Unión Soviética mandó una planadora. Claro. Y nos pasó a todos por encima. Que ganó por 3 puntos y medio, por 3 puntos. Sí. Bueno. No querían que le pasara lo mismo 2 veces. Sí, exacto. Pero tú entablaste con él la partida individual. Yo entablé con él la partida individual. Están hablando de Carpo. En realidad fue... Carpo. Sí. Freire. Dime. Mira, yo quería hacerle una pregunta a Julio del Campeonato Mundial Juvenil del 67. En el Museo del Deporte en Guaynabo hay una foto gigantesca que cubre una pared de ese match final del Campeonato Mundial Juvenil del 67. Y en esa foto ampliada hay algo que me llamó la atención de la bandera de Puerto Rico. Daba la impresión que estaba hecha en papel. Y aquí siempre ha habido un rumor de que cuando tú jugaste ese match final, la bandera de Puerto Rico no estaba disponible, y quería que me comentara sobre eso. No, sabes que no me acuerdo, pero no creo que no sé, no me parece un poco raro que haya sido así. No creo, porque me hubiera acordado si hubiera sido un problema que no tenían mi bandera. Ajá. Pero no me acuerdo de haber tenido ese problema. Lo cual no quiere decir que yo no me acuerdo, no quiere decir que no sea cierto, por supuesto. No han pasado unos cuantos añitos, así que...
muchas veces se confunde con la de Cuba y a veces tienen la de Cuba y no tienen la de Puerto Rico. Y Puede ser, puede ser. Sí. Obviamente, en ese torneo del 69, tuviste la mala suerte que jugó Anatoly Karpov, ¿no? Y ganó con 10 puntos de 11 posibles el torneo. Sí. Con 2 tablas, una de las cuales fue contra ti. También obtuviste el 4º lugar, pero quedaste a medio punto de los que quedaron empatados en segundo y tercero, que fueron el húngaro András Adorjan, muy conocido, y el romano Ursika. O sea que tuviste un gran resultado en ese torneo del 69. ¿Tú lo entiendes así? Sí, el resultado mío no fue malo y tal vez incluso podría haber sido un poquito mejor, pero en medio del torneo tuve que arriesgar demasiado para tratar de alcanzarlo a Karpov y dejé pasar un par de oportunidades y perdí unas partidas un poco conscientemente, porque a veces uno tiene que decir, bueno, las tablas no me sirven para nada, tengo que jugar para ganar a todo costo. Sí. Pero sí, el resultado no fue malo, los jugadores, Ursika nunca se hizo muy famoso, pero Adorjan sí. Adorjan era muy fuerte después, y varios jugadores que jugaron ese torneo después siguieron buenas carreras, tuvieron buenas carreras en el ajedrez. Y lo cierto es que el Campeonato Mundial Juvenil ha sido un torneo muy prestigioso en toda su historia. Lo han ganado gente, por ejemplo, Boris Spassky lo ganó Kasparov, lo ganó Karpov. Nuestro amigo Alonso Zapata quedó en segundo lugar, ¿correcto, Alonso? Ganó Yusupov ahí, sí, está bien. Sí. Te ganó Yusupov en ese torneo. 10 años después de lo que están hablando ustedes, ¿no? Sí. 10 años después, justamente. Sí. Ah, qué interesante. Muy bien. Así que pues nada, pasamos entonces a los torneos por equipo que jugó Julio. Uno de ellos fue Orebro, Suecia, que mencionaba Donato. Ahí jugó el tercer tablero por Puerto Rico. Era un torneo estudiantil y lograste 8 puntos y medio de 11, pero lo interesante de ese torneo en Suecia fue que obtuviste la medalla de oro en el tercer tablero. ¿Te acuerdas de ese torneo? Sí, me acuerdo. ¿Cómo no? Y Donato, ¿qué recuerdo tú tienes de ese torneo? Bueno, el recuerdo mío, aparte del placer de ver de nuevo a Luis Suárez, a Braulio Dueño y conocer a Julio, que hizo que nos conocimos, yo en ese momento llevaba como 3 años inactivo y en un momento dado, como una semana y pico antes del torneo estar programado para comenzar, a las 5 de la mañana, yo estaba viviendo en Madrid, me entró una llamada de Narciso Rabel, que mencionaste hace un ratito que hizo muchas cosas en pro del ajedrez puertorriqueño, y yo diría que esa gestión de este torneo es una de ellas. Me llama a las 5 de la mañana para decirme que está ese torneo en Orebro, Suecia, Campeonato Mundial Estudiantil, etcétera, y que hay que tener como mínimo 4 jugadores para poder llevar el equipo, y que hay nada más que 3, que son Luis Suárez, Braulio Dueño y Julio, pues que me necesitan a mí. Yo explico, mira, yo realmente no puedo porque yo llevo ya 2 años y pico sin jugar y realmente estoy en otras cosas ahora mismo, ¿verdad? Pero me convenció por la línea del patriotismo, de que es la oportunidad de representar a Puerto Rico, para que no se quede Puerto Rico sin representación, etcétera. Y fui. Pero yo diría que según ese torneo fue un torneo excelente para Julio, que se ganó la medalla ahora en el tercer tablero. Yo que estaba jugando en primer tablero, yo creo que es el único torneo que yo jugué en mi vida que no hice plus score. Y el minus score que hice, yo creo que fue algo así como de 11 partidas, 4 puntos. O sea, fue trágico para mí el torneo, porque yo realmente no estaba en ese momento envuelto en el ajedrez. Pero recuerdo específicamente lo mucho que me impresionó, o que me impresionaron las partidas de Julio, ¿verdad? Que a mí se me había olvidado hasta que tú me lo dijiste hace poco, que él se ganó la medalla de oro en el tercer tablero, pero se me había olvidado, pero no me sorprendió cuando me lo recordaste, porque sí. Es que jugó, o sea, él en ese tercer tablero, él era el rey, o sea, él estaba por encima de todos los adversarios a los que se enfrentó, a pesar de que eran adversarios de países fuertes, o sea, no es que fueran jugadores débiles, es que realmente ya él estaba encaminándose
a los éxitos internacionales que después tuvo. Ese es mi comentario sobre ese torneo. Gracias. Posteriormente juega también, esta vez en el primer tablero, en la Olimpiada Mundial Estudiantil que organizó también nuestro amigo Narciso Rabel, esta vez en Mayagüez, Puerto Rico, en 1971. Yo allí estuve presente y estuvo presente también Juan León, que era el jefe de los fiscales, ¿correcto? Y Julio tuvo, por lo menos yo recuerdo una impresionante victoria que tuvo contra Vladimir Tukmakov, que representaba a la Unión Soviética. En ese torneo jugó un joven Anatoly Karpov, que si mal no recuerdo, no sé si ganó todas las partidas o hizo 9.5 de 10, una locura así. Y 4 años después sería campeón del mundo. O sea, cuando Bobby Fischer optó por forfeitear el campeonato, ¿verdad? Jorge, perdona que te interrumpa, y no pensábamos todos con Karpov que quizás se nos moría por lo flaco que estaba, porque era la gente más pálida y más flaco que yo he visto en mi vida, estaba entre entre los primeros 5. Era delicado de marco, o sea, el cuerpo era un cuerpo bien delicado. Sí. Tú sabes que yo con una prima que yo tenía los llevamos a la playa, los rusos, y Karpov nunca había visto una playa en su vida. Wow. Era la primera vez que veía el mar de una playa, ¿no? Wow. Pero nada, para que tú veas, parece que cogió unas libritas y también el campeonato del mundo a la vez, ¿no? Yo me acuerdo de un detalle que quiero comentar de una partida, la partida esa que le gané a Tukmakov, porque yo me acuerdo que en un momento, saliendo casi de la apertura, jugada 11 o 12, yo comí un peón de Thomas C5 y quedé con peones triplicados en la columna alfil. Wow. Y me acuerdo que había 2 o 3 amigos que estaban mirando las partidas y uno de ellos literalmente se agarró la cabeza así cuando hice esa jugada. Y sin embargo me salió la cosa, y una partida interesante estratégicamente, y me salió la cosa y le pude ganar. Evidentemente en un final sería terrible 3 peones triplicados, ¿verdad? Pero en un medio juego pues puede que fuera distinto, ¿no? Controlaban un montón de casillas centrales, me imagino. Sí, todas en la misma columna, desgraciadamente. Julio, jugaste un tercer torneo estudiantil, pero esta vez por Estados Unidos. Sí, yo ya me había esto fue en el mudado. 76. Y también jugaste el primer tablero y ahí no tuviste ninguna derrota. Y Estados Unidos obtuvo el subcampeonato de ese torneo en Caracas, Venezuela, 1976, detrás de la URSS. Sí. ¿Cómo fue tu decisión de moverte para Estados Unidos? ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, esos fueron mis últimos intentos de tratar de ganarme la vida como profesional de ajedrez. Lo intenté en Puerto Rico por un tiempo, pero no había suficiente fermento, soporte económico, y no se pudo concretar. Hablamos, por ejemplo, en aquellos momentos de organizar una casa del ajedrez, que después se organizó, y mandarme a hacer simultáneas por partidas, por escuelas, quiero decir, que se hicieron algunas, pero no se mantuvo el entusiasmo y el fermento. Y no sé por qué en esos días Narciso Rabel, que me organizaba la participación en torneos internacionales, no sé si él estaba ocupado con otras cosas, no sé, pero fue una cosa que él no pudo organizarme suficiente participación, entonces yo no estaba ni jugando ni ganándome bien la vida, ya era una cosa un poco muy... Te forzaron prácticamente, sí, a tomar entonces me ofrecieron en Estados Unidos de mandarme a varios torneos, pero solamente si jugaba bajo su bandera. Y al mismo tiempo, para ganarme la vida, tenía otras oportunidades en Estados Unidos, que sería un poco más fácil tal vez poder enseñar ajedrez y ese tipo de cosas.
y entonces decidí irme y tratar de hacerlo. Lo hice más o menos por otro año aquí. Donato, entiendo inclusive que tú trataste de buscar trabajo en la Universidad de Puerto Rico. Sí, nosotros... Para Julio, tampoco había el ambiente para eso, ¿no? Sí, no sé si Julio recordará, pero recuerdo que específicamente que fuimos a ver al entonces decano de estudiantes del recinto de Río Piedras, que era el arquitecto Aureo Andino, y tratamos de convencerlo de la conveniencia que sería tener un curso electivo que probablemente se ofrecería en la Facultad de Estudios Generales, que podrían tomar estudiantes de distintas disciplinas, porque aparte de el mérito del ajedrez mismo como actividad deportiva, le hablamos de los méritos y de las ventajas que tiene el ajedrez en términos de formar el carácter, despertar la mente, desarrollar el pensamiento crítico, etcétera. Y él estuvo más o menos, simpatizó con la idea, pero no pudo obtener el apoyo de otros decanos, del decano de estudio, por ejemplo, que eran personas más del orden de las humanidades, que veían el ajedrez realmente como un juego. Y yo no recuerdo bien, me parece que llegó a haber una oferta, pero una oferta que realmente no era adecuada, porque mi planteamiento era que a él se le debiera considerar, ya él era maestro internacional cuando eso, que ese título y el nivel de juego de él, yo argumentaba que eso equivalía a tener una maestría en alguna disciplina académica de las que se acostumbran a enseñar regularmente en las universidades, y que la compensación que se le ofreciera debiera ir a la par con ese grado académico, o sea, con ese nivel. Y pues no había suficiente conocimiento realmente del ajedrez, como quizás no lo hay tampoco hoy día en Puerto Rico, como para reconocer que la preparación de él, que en mi opinión era superior a la de alguien con una maestría en una disciplina académica, porque el rigor que requiere el ajedrez y el rigor que requiere el nivel donde él se estaba desempeñando. Yo crecí en la Universidad de Puerto Rico, mi padre enseñó 30 años, después yo crecí en la universidad, fui profesor de escuela de Derecho, fui decano de escuela de Derecho, y yo sé lo que es una persona con una maestría académica, ¿verdad? Y yo sé lo que sabía y el nivel de funcionamiento de Kaplan, y para mí claramente se justificaba tratarlo como una persona con una maestría, pero no logramos eso. Lo próximo es que Julio juega en 4 Olimpiadas Mundiales por equipo representando a Puerto Rico. Estamos hablando de La Habana 66, Lugano, Suiza 68, Siegen, Alemania 70 y Skopje, Yugoslavia 72. En La Habana jugaste el segundo suplente. ¿Cómo llegaste a La Habana, Julio? Porque tú no habías jugado ese nacional. Tampoco me acuerdo cómo llegué a ser parte del equipo. No recuerdo en realidad, porque tienes razón, no había jugado campeonato nacional, entonces sí. No sé cómo había calificado para el equipo. Evidentemente ya tenías bastante fama en Puerto Rico, y ya tenías la ciudadanía deportiva puertorriqueña, ¿verdad? Sí, había jugado muchos torneos de fines de semana, o sea, había competido con casi todos los ajedrecistas fuertes de esa época en Puerto Rico, así que ya me conocían. Sí. Pero no me acuerdo cómo se hizo la decisión que fuera parte del equipo. Sí, no sabemos cómo se cogía el equipo en aquella época, ¿no? Pero bueno, fuiste el mejor jugador del equipo, tuviste un plus score tuviste un +2. ¿Qué recuerdas de esa Olimpiada, Julio? Mi recuerdo principal de la Olimpiada, bueno, 2 cosas. Una, en realidad no tiene nada que ver con el ajedrez directamente, pero los ajedrecistas, tanto de Puerto Rico como los de Estados Unidos, que viajamos todos con pasaporte americano, fuimos los primeros deportistas que el Departamento de Estado de Estados Unidos permitió ir a Cuba después de la Revolución. Okay. O sea que desde ese punto de vista fue un enlace muy interesante del deporte para poder reenlazar a países que se estaban distanciando políticamente en ese momento. De la Olimpiada en sí, el ajedrez,
muy bien organizada, muy bonitos todos, muy amables. Era una cuestión de orgullo nacional para ellos en aquel momento, demostrar que podían organizar un campeonato a nivel mundial muy bien. Así que nos trataron muy bien. Y fue ahí que conocí, o sea, los vi jugar, no los conocí personalmente, a muchos de los grandes maestros que eran héroes míos de mi niñez y juventud: Fischer, Petrosian. Algunos de ellos se interesaban un poco por ver mis partidas, porque yo creo que era también el jugador más joven en esa época en la Olimpiada. Me acuerdo una pequeña anécdota, que en un momento dado yo estaba muy concentrado, me acuerdo, jugando, estudiando mi posición, y sentía, ni lo veía, pero sentía una presencia aquí detrás mío, mirando, como una vez se siente esa presencia de alguien. Debe ser Bobby Fischer, debe ser Bobby Fischer. Exacto, me doy vuelta así para hacerle, para que se vaya. Y era un aura, un aura. Era Bobby Fischer, me quedé con la mano así en medio del gesto. Esa fuerza y esa energía, yo la sentí también. Había algo, definitivamente había algo. Fíjate que tú de espalda lo sentiste. Y yo siempre decía que él tenía. Y tú lo sentiste de frente, ¿no? De frente. Exacto. Yo lamentablemente lo sentí de frente. ¿Te ganó en cuánto? ¿16 jugadas a ti? Algo así. Sí, me equivoqué ahí. Cometí un error que yo nunca me equivocaba en las aperturas, pero con él me equivoqué. Es interesante, ¿eh? En las otras 3 jugaste el primer tablero, Julio. Sí. Y tuviste, bueno, en la de Lugano, parece que estabas en la universidad o algo. Exacto, me invitaron a que viniera yo no podía quedarme para toda la Olimpiada, pero me invitaron que viniera para ver si podíamos clasificar para el grupo. Nosotros siempre estábamos en el grupo C en la Olimpiada, para ver si podíamos clasificar para el grupo B. No logramos, pero... Okay. Pues yo se lo digo a Cristóbal. Sí, jugaste solamente 6 partidas. Claro, las preliminares nomás. Sí. Con permiso, Cristóbal, que a Cayo se le cayó el internet, está tratando de entrar, pero necesita que tú lo autorices. Ok, déjame. Ok. Ya está. Seguimos. Ya está. Sí. Ok, en Siegen probablemente, bueno, tuviste una gran Olimpiada en Skopje también. Pero en Siegen tuviste muy buena Olimpiada, 8 puntos y medio de 13, un +4. Y le ganaste, bueno, una de las partidas que vamos a mostrar fue la que le ganaste al búlgaro, Bobotsov. Me imagino que esa Olimpiada fue muy bien organizada también, ¿no? Sí. En general, en todas las Olimpiadas que participé me parece que estuvieron bien organizadas. Claro, algunas más nivel, otras menos, pero en general la organización ha sido buena. Okay. Skopje tuviste 11 puntos y medio de 17, un +6. Me imagino que eso tiene que ser probablemente el mejor resultado. Debe ser el mejor resultado de un primer tablero, sin duda, en una Olimpiada por Puerto Rico. Tuviste un performance rating de 24.61 en el año 72, en esa Olimpiada. Esto nos lleva a los torneos individuales, que obviamente el que nos interesa es el que más nos interesa es el torneo magistral de San Juan de 1969, torneo en que se está trabajando en un libro hace un tiempo, ¿verdad? Por Alonso y por Juan León. ¿Cómo va el libro? Juan, adelante. Vamos muy bien. Estamos en eso. Pasándola muy bien. Yo escribo la parte anecdotal un poquito de lo que pasó, de partidas individuales que me recuerdo, peculiaridades de algunos de los jugadores, por ejemplo, como Brown, que tenía un peine de metal que se caía y despertaba a todo el mundo en medio del tablero. Lo experimentó en torneos posteriores jugando contra Brown, y la parte ajedrecística, claro, está más allá de mi nivel, así que bueno, todo el análisis de partida hemos encontrado unas cuantas sorpresas que no se descubrieron en ese momento, de oye, pudo haber hecho tabla fulano de tal, o pudo haber ganado de esta manera, así que la parte, diríamos, la excelencia técnica es de todo trabajo de Alonso. Y partidas de mucha calidad, ¿no? Sorprendido, ¿no? Para esa época se jugaba bastante bien. La gente
increíblemente entendía muy bien temas de estrategia y técnica. Muy buen nivel ajedrecístico. Muy bien. Y sorprendido que Julio no pudo hacerle nada a los locales, ¿no? Las partidas con los locales, la gente se le creció y le jugaba muy bien. Las partidas estas. Porque era una oportunidad fantástica, porque jugó muy bien, buen torneo. Pero con los locales prácticamente no le pudo ganar a nadie. A ninguno. Fue tablas con todos ellos. Sí. Y Alonso, te interrumpo un minuto. Una de las cosas en esa época que ha cambiado muchísimo, y ustedes aludieron a eso, las reglas de la FIDE de cómo se otorgaban títulos han cambiado, evolucionado muchísimo. Como dijo Julio, oye, cuando uno ganaba el Mundial Juvenil era maestro internacional automático. Para esa época habían 90 grandes maestros en el mundo y el título de gran maestro se podía ganar en un solo torneo. El que hiciera 10 puntos en el torneo de San Juan, automáticamente calificada para el título de gran maestro. De hecho, Walter Brown ahí logró su título y curiosamente al año siguiente, que fue cuando empezó la FIDE a asignar ratings, Elo, etcétera, se otorgaron 2 títulos de grandes maestros por resultados, ¿no? Antes del 70, uno fue Walter Brown y el otro fue el de Karpov. Así que fueron los 2 grandes maestros que se sumaron al elenco, por decirlo así, en el 1970. Y de hecho, Julio logró 8 puntos y medio de 15, 6 puntos de 10 contra los grandes maestros, que eran 10 grandes maestros. Hizo un más 2 contra los grandes maestros. Y curiosamente, contra los locales y Walter Brown, que era el otro maestro internacional, hizo 2 puntos y medio de 5. La ironía de todo esto, ¿no? Julio, explícanos qué te pasó con los locales en esa ocasión. Encuentre explicación, se las paso. Mira, déjame insertar un pequeño comentario ahí, se relaciona con eso. Cuando yo empecé a jugar fuera de Puerto Rico, que tuve, pues, dentro del nivel en que yo estaba, pues bastante buena suerte en los torneos que jugué allá. Al regresar a Puerto Rico, yo me encontré que cuando jugaba contra jugadores, digamos de un rating 150 puntos menos que el mío, me daba un trabajo increíble ganarle, mientras que en Estados Unidos, jugando contra jugadores de 100 puntos más que yo, terminaba ganando. Y ese fenómeno existe incluso en otro deporte. Le pasó a Gigi Fernández, la tenista puertorriqueña que llegó a ser pareja con Valentina Navratilova y llegó a ser campeona mundial de doble, que aún siendo ella ya una jugadora internacional, jugaba en Puerto Rico y tenía una gran dificultad en ganar. O sea, que hay algo ahí psicológico cuando uno juega en ese momento, ¿verdad? Ese era el home court de Julio. Pero Julio arrasaba en todos los torneos de fines de semana aquí, o sea. No lo sé, pero en ese torneo le pasó el fenómeno Donato, le pasó. Okay. Ahora por fin entiendo. La otra es que nadie es profeta en su tierra, pasa mucho, ¿no? Exacto, esa es la idea. Bastante, saben cómo jugarle porque los locales no lo hicieron bien contra los extranjeros. Realmente tuvieron muy mal resultado y Julio lo hizo muy bien. Hubiera jugado normal o los locales hubieran jugado normal contra Julio seguramente hubiera hecho el título de gran maestro ahí porque correcto, como lo anotaba Jorge, ¿no? Le faltó solamente punto y medio para lograr el título de gran maestro. Una lástima que eso fue una gran oportunidad para hacerlo. Sí, eso fue una gran oportunidad. Sí. Y después estuviste estudiando básicamente el bachillerato después de eso, hasta el 72, ¿verdad, Julio? Sí, eso fue en el 69. ¿Con algunos torneos que jugaste en el...? Sí, pero básicamente estaba estudiando principalmente y jugaba de vez en cuando podía. Pero... Y no obstante, quisiste o te invitaron, ¿no? A jugar en el fuertísimo torneo, tiene que ser de los más fuertes de la época, el de San Antonio de 1972. Sí. ¿Cómo llegaste allí? ¿Fue una invitación? Sí, me invitaron al torneo y no sé cómo eligieron a quién invitar, pero me invitaron al torneo y fue una de esas situaciones donde yo les decía a veces que podía jugar, pero no me podía preparar muy bien. Eso fue un torneo muy típico de eso. Y en parte yo creo que lo que ocurre cuando uno no tiene suficientes oportunidades de jugar, yo diría que se autopresiona demasiado. Cada oportunidad es demasiado importante, entonces uno se pone
muy nervioso, muy tenso. Me pasó un poco eso en ese torneo. Aún así, casi le gano a Carpo, se me escapó, pero de Sí, apenitas. Yo he visto Sí. esa partida, sí. Sí, al final yo estaba en mucha presión de tiempo y lo que me acuerdo es que me quedaban, digamos, como, no sé, 2 minutos, algo así, para hacer 3 o 4 jugadas en una posición que no era muy difícil y probablemente ganadora. Y me ofreció tablas y yo me calmé, me puse a pensar en la posición, me olvidé que tenía poco tiempo en el reloj y de golpe miro el reloj y tengo la banderita así colgada. Los muchachos jóvenes no saben lo que quiere decir la banderita colgada. Los relojes antiguos de acuerdo tenían una banderita que se levantaba así y después caía cuando uno perdía por tiempo. Tenían la banderita así levantada así que me quedaban unos segundos. Le tiré la mano así, le acepté. Y sabes que en esa posición final en que te ofrece tabla, yo creo que estás ganado, ganas una pieza. Sí, ahí, creo. sí, yo creo que sí. Sí. Jugaste otro torneo fuertísimo. Ese torneo, por cierto, lo ganaron Carpos, Petrosian y Portis, empatados en primer lugar. Sí. El torneo de San Antonio. Jugaste otro torneo fuertísimo en Madrid, 1973. Sí. Ganado por Karpov. Y de ese que recuerda, también una invitación parecida de... También esa probablemente, no me acuerdo seguro, pero probablemente me la haya organizado Narciso Rebel. Él me organizaba invitaciones internacionales mucho, así que probablemente él haya sido el que la haya organizado. También estaba tomando exámenes un viernes, tomé el avión el sábado, llegué el domingo y jugaba el lunes. Wow. Así que un ritmo muy difícil para jugar. Eso ya esa era la época que yo ya no estaba con posibilidades realmente de ser profesional si seguía con todo esto. Y fue el año que terminé mis estudios, pero me acuerdo de haber ido así muy a último momento a jugar. Pero claro, después las primeras partidas difíciles, después uno ya se aclimata y puede jugar. Un torneo, como dice, fuertísimo. Muchos de los jugadores después fueron siempre de nivel mundial. Los que no eran ya de nivel mundial, muchos de ellos después fueron de nivel mundial. También un torneo después ¿Me escuchan? Porque creo que se me está yendo el internet otra vez. No, se escucha claro. Ok. Está bien. Jugaste otro torneo, pero yo creo que este tiene que ser el mejor torneo tuyo internacional de esa época, ¿no? Que fue el de Los Ángeles, 1974. Ahí Sí. quedaste empatado en segundo lugar con Georgiou, pero le ganaste la partida individual a Gligoric, que es una de las que vamos a analizar, que obtuvo el primer lugar. ¿Qué te acuerdas de ese torneo? También una buena oportunidad de obtener el título de Gran Maestro ahí también. Lo perdí perdí la oportunidad en la penúltima ronda jugando con Anthony Saidy. Yo tenía una posición, suspendimos la partida en una posición totalmente ganadora para mí y después no solo no le pude ganar, sino que terminé perdiendo y ahí perdí la posibilidad del título y de ganar el torneo también. Y hubiera tenido chance de ganar el torneo, ¿no? Sí. Sí. La partida con Gligoric muy memorable y muy interesante. Esa la vamos a analizar, muy memorable, sí. Sí. Un masazo, como dice Alonso. Sí, Gligoric era un jugador muy interesante, perdonen el ruidito, espero que no moleste. Gligoric era un jugador muy combativo y muy interesante. Las partidas, yo he jugado 4 veces con él y todas las partidas muy interesantes. Él me ganó 2, yo le gané esta y la otra hicimos tablas, pero las tablas fueron de un vaivén de unas y otras porque eran una posición muy difícil y muy complicada desde la apertura, el medio juego, otra serie de batallas, el final otra serie de batallas, muy interesante todas las partidas con Gligoric siempre. Y es que él tiene un estilo. Sí, ¿qué vas a decir, no? Él tiene un estilo parecido al tuyo en el sentido de que juega muy dinámico. O sea que se enfrentan dos jugadores tremendamente dinámicos y con mucha habilidad táctica. Puedo entender que las partidas hayan sido excelentes partidas.
Sí, yo, todas yo, muy re- interesantes. sí, no, quería comentar que yo recuerdo haberle preguntado a Boris Ivkov, que fue entrenador de nosotros y capitán en Paralimpiadas, quién era el mejor jugador yugoslavo de todos los tiempos. Y él, siendo probablemente uno de los 2 o 3 mejores, dijo que sin duda era Gligoric, el mejor jugador yugoslavo de todos los tiempos. Sí. Si querían alguien hacer alguna pregunta o algún comentario. Mira, Jorge, yo tenía aquí dentro de la gente que está viendo la transmisión en live, hay alguien que me compartió una foto y la quiero poner aquí. Ok. Para ver, no sé si se ve bien, Sí, muy bien, muy bien. Para ver si Kaplan recuerda algo de esta fotografía y me hacen una pregunta relacionada a ese evento y algo que se comenta en el libro de Miguel Romero. Miguel Colón, perdón. Y él me plantea aquí una pregunta sobre que en ese torneo le pidieron a Puerto Rico que desfilaran con el himno y la bandera de Estados Unidos y que el equipo se negó. Claro. Para que Kaplan comentara sobre ese momento. Bueno, sabes que ha pasado tanto tiempo que no me acuerdo de la cosa, pero sin duda nos hubiéramos negado, claro. Qué disparate. Además era un torneo centroamericano y del Caribe, ¿no? O sea, no participaba de Estados Unidos. Además, tenía que ver Estados Unidos ahí. O sea que doble disparate. Doble disparate. Si quieren empezamos con la partida, si no hay comentarios de los que estén en el chat o en el... Sí, yo creo que podemos. Bueno, aquí hay Ferrao le envía saludo a Kaplan a través del Facebook Live. Luis Ferrao. Luis, sí. El rector del recinto de Río Piedra Universitario. Déjame ver quién más ha comentado. Por ahí está Enrique Bird, que ha estado poniendo recuerdos, ¿verdad? De la época de julio. Los comentarios aquí como que se me estancaron. Déjame ver si los puedo para leérselos a Julio. Déjame rapidito aquí. Vamos a ver si me permite leerlos. No, al parecer son tantos los comentarios que ahora no me permite ver. Pero nada, podemos continuar con las partidas. Vamos a empezar con la de Julio Kaplan contra Luis Suárez del Campeonato Nacional de Puerto Rico 1967. Aquí tengo yo que hacer un pequeño trámite de abrir. Yo voy a controlar el tablero o tú lo quieres hacer, Cristóbal. No, contrólalo tú. Porque no tengo problema con que lo hagas tú allá. Déjame ver si yo logro abrir Chessbase y a la vez compartir la pantalla. Voy a darle share screen. Bueno, sí, parece que voy a poder. Sí, estoy pudiendo. Ok. Muy bien. Kaplan Julio. ¿Ustedes están viendo a sí. Chessbase ahora? Eso es correcto. Ok, pues aquí está la partida. ¿Están viendo la partida? Sí. Okay. Déjame eliminar las notas un segundito. Sí. Ok, ahora ven el tablero del centro. Sí. Ok, me vas diciendo y yo lo voy moviendo porque como no estoy viendo la hoja. Un preámbulo a la partida. Para que se recuerden. Este fue el año que Julio ganó su primero y único campeonato de Puerto Rico. Tenía 16 años de edad. Y yo entiendo que hasta que lo ganó Emilio Pena en 1991, fue el campeón más joven que tuvo Puerto Rico. Emilio Pena lo ganó en el 91 cuando tenía 15 años. Este torneo pues lo ganó con 10 puntos y medio de 11. Tuvo fuerte competencia de Luis Suárez.
y de hecho la única derrota, Luis Suárez hizo 9 puntos y medio de 11 y la única derrota fue esta que vamos a mostrar contra Julio Caplan. Por ende, entiendo que la partida tiene un valor histórico importante. Fue incluida y analizada, de hecho, en la prestigiosa revista americana de la época, Chess Review, que después se unió a Chess Life y se convirtieron en Chess Life and Review, en su edición de septiembre de 1967. Luis Suárez fue 2 veces campeón de Puerto Rico. Quienes no conocen a Luis Suárez, ¿verdad? Fue uno de los grandes campeones que tuvimos en la época de los 60 y 70. Varias veces subcampeón también. Y tenía un estilo muy tenaz, de mucha tenacidad y de ataque también. Entiendo que jugó muchas veces contra Donato y Donato lo conoce bastante bien. No sé si Donato quiere hablar algo de Luis. Bueno, solamente confirmar lo que menciona sobre el estilo de él. Era un jugador sumamente táctico y para esa época donde todavía no prevalecía como prevalece hoy día el ajedrez dinámico, su ajedrez era bastante dinámico. Jugamos 15 partidas, yo tuve la suerte que gané 9 y entablamos 6, no me ganó ninguna, pero en varias de esas tablas realmente pudo haber perdido cualquiera de los dos. Logré sobrevivir, pero yo lo consideraba mi principal rival de esos años y por lo general los torneos pues yo llegaba primero, llegaba segundo, etcétera, y cuando viajamos en distintas ocasiones yo fui primer tablero y el segundo tablero, pero su principal cualidad era esa tenacidad que tú describes, que aún en partidas que uno pensaría que estaba al borde de la derrota, tenía muchos recursos tácticos, un poco como ocurre ahora con la joven fémina Danisa Vázquez, que yo siempre digo que ella, aparte de ser una jugadora excelente, que fue campeona de Puerto Rico también, creo que a los 17 o 18, de absoluta de Puerto Rico, pues también tiene un estilo que cuando más fuerte juega, es cuando más difícil es la situación. Pues ese era el estilo de Luis Suárez. Cuando estaba apretado, se crecía. En este caso, Luis Suárez jugó una PIRC contra el E4 de Julio. Y según mi recuerdo, yo jugué solamente en 2 ocasiones contra Luis. Él era principalmente un jugador de siciliana. Correcto. Y entiendo que esto lo hizo quizás con la intención de sorprender. No obstante, parece que el tiro le salió por la culata porque cometió un serio error de transposición en la apertura que ustedes verán ahora mismo. Y Julio quedó mejor prácticamente en la jugada 5. No obstante, fue una partida aún difícil de ganar después de ese error. Vamos a verlo. D5. D4, ¿verdad? D4, caballo F6. Caballo C3. G6. Caballo F3. El sistema más tranquilo, ¿verdad? Más posicional contra la PIRC. Favorito de Karpov con las blancas. Alfil G7. Alfil E2. Entonces aquí se puede enrocar uno, ¿verdad? Es una alternativa. La otra alternativa sería C6, si quieres la vemos un momento. C6. Voy ahora. Enroque. Me estás hablando, examinando C6. Estamos examinando C6, sí, no la partida principal. H3, sí, okay. Estoy dando una línea. H3. Sí, okay. Ajá. Y ahora sí las negras pueden jugar caballo BD7, que fue la que jugaron, el error que cometieron en la jugada 5. Ahora sí la pueden jugar porque si viene E5, que sería la idea en la PIRC, contra la PIRC, si tú puedes jugar E5, ¿verdad? Juegas aquí E5 la blanca. Perdona. Estoy en una línea todavía. E5. Sí. Caballo E8. Alfil F4. D por E. D por E. Y caballo C7 con la idea de trasladarlo a E6 con una posición relativamente aceptable, ¿no? Ajá.
Pero lo que le pasó a Luis es que trampone y en vez de jugar C6 o enroque, en la jugada 5, Jugó caballo BD7. jugó caballo BD7. Claro, eso es un error que enseguida Julio castiga, ¿verdad? Con E5. Y el problema que tiene ahora es que no se puede jugar caballo G4, obviamente, por E6, me imagino. caballo. Si juegas a caballo E4, juégalo, ¿ves? Ah, perdona. Yo jugaría E6, ¿verdad? Y caballo E5, y caballo G5. Y caballo G5, o caballo F6 y comes en F7, ¿no? Sí, no, Etcétera. O sea, que obviamente caballo G4 no se puede. Sí, tiene el Otra caballo línea atacado y la dama amenazada. Sí, no, sería terrible esa posición. Si juega entonces la otra línea posible es D por E, D por E. D por E, D por E, caballo G4. E6. Caballo D, E5. Dama toma. Rey toma. Caballo D4. Estoy siguiendo líneas del super gran maestro Mr. Stockfish. Ah, de la computadora. C5. Perdona. C5 de las negras. Caballo B3. Alfil toma E6. Caballo toma C5. Alfil C4. Alfil toma. No, caballo B7 primero. Caballo B7, perdóname. Caballo B7 jaque primero. Rey C7. Caballo A5. Alfil E2. Y rey E2 con un sólido peón de ventaja, ¿verdad? Sí, tiene la posición ganadora ahí. No sé si obviamente los grandes maestros Julio y Alonso podrían no estar de acuerdo con alguna de las jugadas que hice ahí, pero esa es básicamente sería la línea. Vuelve Eso entonces a la posición principal con E5 de Julio. Perdona. Ahí. Para verlo claro, me acuerdo de que yo vi D toma E, caballo G4, E6 y caballo D a E5 y el cambio de damas en D8. Y ahí ya paré y dije, ahí yo voy a encontrar algo. Porque Ahí va a encontrar algo, ¿verdad? Claro. Seguro. Sí, ciertamente. Aquí lo que juega entonces nuestro amigo Luis Suárez es caballo G8, que dentro del error es la jugada más tenaz, ¿verdad? Sí, está aceptando el error y aguantándose lo más posible. Julio sigue jugando las jugadas de desarrollo lógica, alfil F4, D por E. Porque ahora, ¿cuál es el problema de las negras? Tienen que desarrollar ese caballo de G8, ¿verdad? Y si lo hacen por H6, vendría, por ejemplo, si juegas ahora caballo H6, Perdóname. Espérate, que tengo que... Perdóname. Sí, caballo H6. Caballo H6 vendría dama de 2, ¿verdad? Ajá. Y si caballo F5, Vendría F4. No puede F4. porque va a tener que volver a G8 de nuevo. Por eso, porque si viene caballo F5, Te juegan G4. te juegan G4. ¿Y cómo seguirías ahí? ¿Con caballo G4? ¿O estás parando en ese punto? Yo creo que la línea era antes de comer en D, pero podemos ver esa línea.
D por E, caballo H6. A ver, que tenemos a Julio y Alonso ahí. ¿Jugamos dama de 2 o no? Bueno, vamos a jugar dama de 2, ¿no? Sí. Caballo F5 no se puede jugar por G4. Sí, y La única sería G4. caballo G4 o echar para atrás a E8, ¿no? Exacto. Que sería un desastre. Te enrocas largo, etcétera. O juegas G6, no sé. O torre de 1 ahí porque el caballo de D7 está clavado. Yo creo que Quizás ahí torre de 1, se me ocurre. Sí. O E6 también se puede jugar, ¿no? O ese ahí mismo, la misma es 6 directo, sí, es 6 directo. Yo creo que Sí, es la 6 misma directo. idea, la misma idea. Con la misma Sí, idea no hay de duda- antes, ¿no? Sí, no hay duda que el negro estaría mal ahí. Sí, el sí, o blanco sea pues nada, ese era el problema que tenían las negras, obviamente, el desarrollo de ese caballo de G8. Y entonces lo que hacen es D por E y Perdona, E6. Ajá, Un momentito. sí, E5. Llegó a tomar D por E. No, caballo G8. Perdona. Un momentito. Sí. Jugó caballo G8, ajá. Alfil F4. D por E y E6 Jugó E6, sí. para tratar de desarrollar su Por caballo E7. por E7, ¿verdad? Julio sigue jugando jugadas de desarrollo. Dama de 2. Caballo E7. Enroque largo. Y caballo C6. Y entonces aquí se da una posición interesante porque la jugada que juega Julio es una jugada curiosa porque Julio era un gran jugador de ataque, pero esta jugada es totalmente estratégica posicional, la que jugó ahora, que fue un alfil B5. Es estratégica, pero también le quita la opción de capturar el peón en E5. de E5, obviamente, por la clavada de rayos X que hay ahí, ¿no? El segundo caballo está clavado. Pero Julio me corrige, pero yo entiendo que la idea siempre de Julio de jugar esa jugada era capturar el caballo y jugar caballo E4 y dama A5. Bueno, una vez que juega caballo E4, también alfil G5 se vuelve muy fuerte. Correcto. Sí, habría una debilidad en las casillas negras de las negras, violentas. Por eso, porque ese tratamiento que tú le diste es un tratamiento más posicional. La otra idea, en vez del alfil a B5, era jugar inmediatamente alfil a G5, F6, ¿verdad? No hay otra, F6. Peón toma, ¿verdad? Caballo toma. Dama toma, caballo toma. Caballo B5, tocando allá. Sí, tiene una ventaja de desarrollo muy fuerte. No, ya tiene ahí, ya se tiene que rendir casi ahí. Porque si juega caballo D5, que es la única, casi la única, ¿verdad? Torre toma en D5. Y caballo toma peón jaque. Y caballo toma peón jaque. O sea, no hay más que analizar ahí, ¿verdad? Sí, y tiene un peón de menos además. Sí. Pero bueno, esa era la otra alternativa. Julio jugó alfil a B5. Un momentito. Sí. E6. Dama de 2. Déjame poner las notas, espérate. Sí. En esta posición, ahí es que juega. Alfil a B5, dama E7. Sí, déjame quitar esto de nuevo. Porque aquí juega alfil B5 y dama E7. Dama E7, sí. Alfil toma. Peón toma. Y caballo E4. Sí, lo que tú dijiste hace un momentito. Sí, ahora el problema que tienen las negras es que no sería bueno el enroque ahora. Y miren esta línea, a ver qué me dicen Julio, qué me dice Julio. Si te enrocas ahora, si las negras se enrocaban ahora, en este momento, podía venir alfil a G5. Correcto. F6. Peón toma. Caballo toma.
Dama A5. H6. Estoy cogiendo el control de la casilla C5. Caballo toma. Alfil toma. Alfil toma. ¿Allá o el alfil? No, el de F6. Ok. Torre toma. Y caballo E5. Mira esta posición. Torre toma en F2. ¿Qué más va a hacer, no? O sea, tienes todo atacado. Ganaste un peón y tienes una torre en la séptima, pero ¿cómo vas a desarrollar las piezas en el flanco dama? Tienes Correcto. todo atacado y eventualmente cojo la columna F y tengo la columna D también, ¿no? Sí, tiene una desventaja en desarrollo demasiado grande. Y Sí. podría seguir inclusive en esta posición. Después de torre F2, rey a B1, sencillamente. Para quitarle el jaquecito de G5, ¿verdad? Correcto. Y trata de comerte todos los peones si quieres. ¿Verdad, Julio? Sí, esto revela lo que decía Donato, que ya las dificultades de desarrollo son tan grandes. F6 es una jugada un poco desesperada porque en el peor de los casos podía comer el peón de H6, o sea, cambiar, y en vez de cambiar en F6, tomar el peón de H6. También. Ahora tengo todas las ventajas de la posición y un peón de más también. Sí. O sea que es totalmente ganador. Sí, tenías un menú ahí de cómo ganar. Claro. Tenías un menú de cómo ganar, sí. Claro, comiendo en H6, sí. Comiendo en H6 se podía también. Ahí era que estaba, ¿verdad? Cuando tú Ok, te vamos a enfocas- ponerlo ahí entonces. en vez del enroque que jugó Suárez. Suárez no se enrocó, jugó H6, una jugada importante porque parece que claro. se dio cuenta que tenía que evitar el alfil a G5. G5. Claro, pero Entonces, aquí no se puede enrocar. sí. Julio juega H4, otra jugada buena. Sí, Y ahí restringía. empieza Suárez a tratar de hacer sus cosillas por el flanco dama con torre B8. Ok, aquí Julio juega A3 para evitar la entrada de la dama. La máquina prefiere torre HE1. Y si dama B4, C3, seguido de rey B1. Pero yo creo que esto podría ser una cuestión de gusto, más que nada. Bueno, trasladas la torre al centro, ¿no? Pero, no sé. es que el negro Ciertamente tiene esa dama B4 se ve impresionante y Julio la quería. Sí, y Sí, las Julio. máquinas son más precisas, pero no tienen sadismo. No tiene sentimiento, ¿verdad? Sí, no son sádicas. A3 lo deja sin jugadas, básicamente. Exacto, lo está restringiendo. Sí. A3 enfatizando la ventaja de la posición. Claro. A3 fue buena jugada también, claro. Fíjate, H4, torre B8, aquí es que juega A3. Sí, juega A3. Es no dándole nada. Como decía, mira, un comentario que hacía Zapata cuando estaba en Puerto Rico, que él decía que una de las diferencias entre un maestro internacional y un gran maestro es que el maestro internacional o inferior tendía a darle demasiadas posibilidades de contrajuego al adversario, mientras que era más de gran maestro simplemente eliminar toda posible contrajuego del adversario. Y A3 es ese tipo de jugada. Sí, El sí, tipo de con jugada A3. que... Sí, sigue. O sea, vuelvo y te digo, la da también la máquina. Lo que pasa es que la máquina, pues nada, prefiere la otra, pero. No, correcto, porque A3 participa de esa característica que decía mucho Zapata, que es evitarle el contrajuego al adversario, o sea, restringirlo, Sí. para que no se entusiasme. Bueno, aquí siguió Suárez con alfil B7. O sea, A3 y alfil B7. Sí, A3, alfil B7. Quizás era preferible C5 Sí, exacto. y después alfil B7. Pero nada, lo transpuso así. Y Julio juega dama A5, que era la jugada obligada. Haciendo contacto con las dos debilidades. Otra alternativa en vez de dama A5 directo. Pues si quieres echarle para atrás un segundo. Totalmente paralizado, ¿no? Se podía jugar caballo F6 directo, ¿no? Jaque. Caballo F6 jaque. Sí, caballo F6. Caballo F6.
F6, alfil F6 y alfil E5. Y la da con ventaja. Por ejemplo, si torre D8, puede jugar dama C3. Supongo. Sí, el control de las casillas negras es absoluto y el peón grande de B7. No, un momento. Dama, torre de 8 no sirve, ¿no? No puedo jugar. Y torre de 8 no puedo comer la torre. Sí, cambia, sí. Exacto. Y no, Bueno, porque te comes la torre de H8, claro. Exacto, correcto. No puedes jugar torre de 8. Bueno, puede comer con... sí. No. Exacto. Si tomas Sería un blog de torre de 8. Sí. Si tomas el rey es peor, le llevo el alfil y la torre. Sí. Sí, no, es que es una posición de un amarre increíble a las negras. Puede ser otra alternativa. Julio jugó enseguida la dama A5, que también es buena jugada. Voy ahora. El alfil está en B7, acuérdate. Ajá. Y ahora es que juego dama A5. Julio juega ahora dama A5. Sí, Viene el enfatizando C5. control, C5. D5. Ahora viene finalmente el caballo F6 jaque, ¿verdad? Caballo toma. Peón toma. Alfil toma. Y alfil C7. Y aquí, curiosamente, esta es la última oportunidad para que las negras jueguen de inmediato en roque. Miren esta línea. Voy. Enrócate. Sacrificando la calidad, pero teniendo la pareja de alfiles. Torre B8. Hay un problemilla aquí en B2, o sea que aquí lo que sugieren es B3 con igualdad. Con igualdad en esta posición. Pero si jugaran, por ejemplo, dama A7. Ahora, en vez de B3. En vez de B3. Sería un blunder. Porque viene dama C7. Amenazando torre A8, ¿verdad? Atrapando la dama. Y no funciona torre D7. Perdón. No funciona ahora torre D7 de la blanca. Pero Zapata estaba diciendo algo. Perdón. ¿Está amenazando alfil B2 también? Sí. Alfil B2 directo, tú dices. Lo amenazaba. También amenazaba esa, sí, exacto. También amenazaba esa. Claro. Pero en esta línea será torre D7. Sí, es la que me dijiste, torre D7. Sí, torre D7. Torre D7. Dama F4 jaque. Dama F4. Dama F4 jaque, sí. Dama F4 jaque. Rey a B1. Alfil. Y esto no. Alfil a B3, a F3. Sí. Claro. Amenazando el jaque en B2. Y ahí estaría ganando, ¿verdad? Ahí estaría ganando. Por lo tanto, no puede jugar rey a B1. Tendría que jugar en vez de rey a B1. Después del jaque de F4. Tendría que jugar, no, después del jaque de F4. Sí, voy ahora. Tendría que jugar caballo a D2. Pero entonces viene alfil a G2. Alfil por G2. Sí, perdón, aquí. Alfil a G2. Torre H E1. Alfil a B2 jaque. Rey E1. Rey D1. D1. Alfil F3 jaque. Caballo F3. Dama F3. Rey a E2. Torre a E2. Torre a E2. Y alfil a E5. Supuestamente tiene buena compensación por la calidad. Yo no sé lo que piensan los grandes maestros. No, sí, lo que pasa es que dio mucho chance, ¿no? Sí, iba a decir, esta partida me parece a mí un perfecto ejemplo de lo que decía Alonso, de cómo que no es gran maestro, da demasiado contrajuego.
Exacto, exacto. Y ahí la máquina está aparentemente permitiendo eso. Sí. La máquina está feliz aquí, sí. Ok, pues Ok, entonces vamos a ¿dónde que volver a la estamos? posición. ¿Dónde es que estamos? Vamos a ver la posición en que él no se enrocó y no sacrificó la calidad. Es que Ok. las variantes que daba la máquina como alternativas evitaban este contrajuego precisamente. Sí, Exacto. Por eso eran mejores, como alfiles 5 enseguida para cambiar los alfiles y todo eso. sí. Correcto. Aquí Ok, ahí es en que esta, estamos. en esta posición, ¿verdad? En esta posición, Suárez jugó alfil F3. Alfil B8. Alfil D1. No, un momento. Y Ah, ahí yo no tenía dama ajá. A4 Espérate. ¿En qué momento? después de alfil F7, alfil F3. Alfil F3. También había dama A4 y alfil D6, tal vez. No puedo Dama, porque dama A4 tengo directo ahora, tú B2 dices. colgando. No, perdón. No. Se queda el alfil. Ah, Sí, sí. Pues aquí tú jugaste alfil B8, que parece el. sí. normal, Así fue ¿verdad? la partida. Así fue la partida. Sí, alfil a B8 juegan las blancas aquí. Esta es la partida. Ok. Y las negras juegan alfil a D1. Y las blancas comen en D1. What else? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 y 3, 6. Pero Ahí todavía el no se puede material. enrocar. Pero Suárez, lo que, Suárez pasa, lo que pasa ahora es que si te enrocas, que todavía es lo mejor, ¿no? Todavía lo mejor es enroque. alfil de 6. Pierde. No, alfil D6 no funciona. Enrócate para que veas por qué no funciona alfil D6. Ok. Dama B7. Amenazando en B2. Sí. Sí, está bien. Así que, pero juegas dama, pero te enrocas. Esta es la última oportunidad ya para enrocarse. Te enrocas, entonces pierdes el peón de A7, ¿no? Espérate, Torre, ahí le toca el negro. ¿Qué jugó el negro? Ahí le toca al negro, aquí le toca al negro. Y el negro tenía que enrocarse, pero en vez de enrocarse, jugó dama B7. Yo no estuve ahí presente, obviamente, pero puedo ver la cara de Suárez haciendo una jugada como esa, ¿no? Y cuando le jugaron alfil de 5. Creyéndose que gana la partida con eso, ¿no? Puedo ver la cara de Suárez, ¿verdad? Y Sí, ahora viene pero una clase de contragolpe violento por el Alfil problema de del 5. rey en el centro, señores. Exacto. Este es el exacto. tema de esta partida. Ajá. ¿Cuál es la Alfil de jugada? 5. Alfil de 5, imagino. Alfil de 5. ¿Esa es? Sí. Muy ¿No hay bonita defensa? jugadita. Sí, muy bonita jugadita. Aprovechando que el rey está en el centro y que el alfil en F6 no tiene, es una habilidad táctica porque no tiene defensa. Así que está atacado el alfil, pero a la vez no puede defenderse porque le meten el jaque en D8. Y Ahí se Julio, jugó más. Julio, anécdota de ese momento habiendo jugado en ese torneo. Tú jugaste alfil 5 en 3 segundos y medio, si me recuerdo bien o no. Así. ¿Tú estabas presente ¿Te ahí, recuerdas Juan? tú o no? ¿Eh? Sí, tú estabas ahí, Juan. Yo jugué en esa final, sí. Sí lo hice bien, pero me recuerdo de esta partida que sí, que creo que no, alfil E5 fue un zarpazo hecho muy rápidamente. Sí, prácticamente se puede rendir ahí. Yo estaba viendo porque tampoco funciona dama E7 por dama B5 jaque, ¿no? Claro, y alfil D6. Sí, exacto. Correcto. Así que nada, con esa jugada se tenía que rendir, pero nada, la inercia, ¿verdad? Jugó un rato más. Sí, en lo que recuperaba del golpe. En lo que recuperaba el golpe, entonces se rocó. Alfil F6. Dama E4. Y le vino otro golpe más. Dama D8. Así, para que no sufra más, amenazándole mate en 2. Eso es para evitar que sufra el negro. Estamos hablando del sadismo y eso de la... Me imagino que ahí se rindió el negro.
Sí, aquí se rindió, aquí se rindió. Sí, no, muy bonito, muy bonito. Bueno, hemos tardado Mira, muchísimo, pero hicimos 2 horas y media, pero yo creo que fue valiosísima la parte de la entrevista. Pero como habíamos programado esto para 2 horas por sesión, yo sugiero que paremos aquí. Y el sábado empezamos directo con las siguientes partidas que vamos a examinar. Pero me encantó la entrevista a Julio y me encantó esta partidita porque es una partida relativamente liviana, una buena manera de terminar la noche. ok. Ok, si alguien tiene algún otro comentario, Cristóbal. Nada, de verdad que yo estoy, al igual que Francisco, bien agradecido, como mencioné al principio, por todo esto, este banquete que hemos tenido en el día de hoy. La gente en las redes sociales están súper emocionados y agradecidos a ustedes, ¿verdad? Por esto que han hecho, a Julio, la cantidad de saludos que hay ahí, Julio Kaplan, para ti. Son enormes, son enormes. Bueno, muchas gracias a todos. Así que Déjame comentar un último comentario de la presencia de Julio Kaplan. Cuando anunciamos esta charla, pues todo el mundo se interesó porque, como dije al principio, querían ver partidas de esta persona de la quien habían oído tanto, ¿verdad? Pero cuando dijimos que era posible que Julio participara de alguna manera, eso fue realmente una explosión. así Bueno, me alegro de haber podido participar y de aprovechar de una de las pocas ventajas que tiene este desastre que estamos conviviendo, que es que nos conectamos todos virtualmente. Bien. Mucho más. Pues espero que nos podamos ver todos el sábado a las 5 de la tarde, ¿verdad? Hora de Puerto Rico. Sí, a las 5 de la tarde. Hay varias partidas que hay que discutir ese día, así que... Sí, correcto. Lo que hacemos es que empezamos directo con las partidas. Sí. Pues estamos entonces, ¿verdad? Muchas gracias a todos y a todos los que están sintonizando a través de Facebook Live. Contamos con ustedes también para que esto continúe el próximo sábado, como dijo Donato, a las 5 de la tarde. Así que vayan regando la voz, mi gente, para que puedan disfrutar de este banquete. Así que nada, un abrazo bien grande para todos. Gracias. Buenas noches. Cuídense, bye. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Hasta luego a todos.